Mensajes de la Misericordia Divina, el Heraldo del Amor Divino, edición preparada por Manuel Garrido Bonaño. Es una reimpresión, y este libro fue escrito por Santa Gertrudis de Tielfta. Como siempre ustedes saben que soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Vamos a comenzar este show y a leer este libro. Introducción. Santa Gertrudis nació el 6 de enero de 1256. A los 5 años fue confiada a las monjas benedictinas del monasterio de Helfta, cerca de Eisleben, en Sajonia. Pero nada se sabe de su familia, del lugar de su nacimiento, ni de las condiciones de su entrada en el monasterio. Alguno ha pensado que tal vez fuese hija ilegítima de algún noble de aquella época, pues las crónicas del monasterio dan muchos detalles de las otras religiosas que allí moraban, pero de ella no se dice nada. Su confidente justifica el silencio hermético sobre su origen y familia, que tal vez ni ella misma lo sabía, para atribuir solo al Señor sus extraordinarios dones. Por eso, en biografías posteriores se han inventado muchos hechos sin fundamento, como el hecho de que fue abadesa de su propio monasterio. Se ha discutido sobre si era benedictina o cisterciense. Esta cuestión está fuera de lugar. Una cosa es cierta, aquel monasterio se regía por la regla de San Benito, aunque como es corriente en aquella época, algunas prácticas religiosas parece que eran cistercienses o tal vez del monacato en general de aquella época. Es cierto que jamás estuvo ese monasterio sujeto a la jurisdicción del cister. Fue solo una influencia espiritual propia de aquella época. En los monasterios de la regla benedictina, en los que se leían con fervor y con provecho espiritual los escritos de San Bernardo, Santa Gertrudis tuvo en Helfta una formación cultural muy distinguida bajo la dirección de Santa Matilde de Hackerborn, hermana de la abadesa que también se llamaba Gertrudis. A esto ayudó su gran inteligencia y su pasión por el estudio. Fue muy estimada entre las monjas de su comunidad por su palabra delicada y su afabilidad. A la edad de 25 años, descubrió la vida mística en una visión iniciadora el 27 de enero de 1281, fiesta de San Juan Evangelista, después de completas. No existen acontecimientos externos e importantes en la vida de Santa Gertrudis, salvo lo referente a su vida interior. Trabajó en el scriptorium monástico, copiando y miniando los códices. Su salud nunca fue buena, por lo cual faltaba bastante a los actos regulares de la comunidad, sobre todo al final de su vida. Fue cantora junto con su maestra Santa Matilde de Hackerborn, que también fue favorecida con gracias místicas y revelaciones. Entre las dos hubo una gran confidencia, tanto que se presentan inseparables en la historia de la espiritualidad. Santa Matilde murió en 1298 y Santa Gertrudis el 17 de noviembre de 1302, o tal vez el año anterior, a los 45 años de edad. Escritos. 1. Santa Gertrudis escribió en latín. Con el nombre de Santa Gertrudis han aparecido varios escritos, pero en realidad lo estrictamente gertrudiano son las llamadas revelaciones o insinuaciones. Aquí, señores, hay un apéndice que procedo a leer. Insinuaciones es el título elegido por los editores latinos del siglo XVI, Institutionis Divinae Felicitatis Libri, número 5. La traducción española de la Liturgia de las Horas en la memoria de Santa Gertrudis del 17 de noviembre lo adopta, y en el prólogo de la obra se pueden ver los títulos particulares de cada parte. Aquí, señores, termina este apéndice que les acabo de leer, así que continuamos con la lectura. Como decía el libro,
Han aparecido varios escritos, pero en realidad lo estrictamente gertrudiano son las llamadas revelaciones o insinuaciones, o más propiamente, mensaje de la misericordia divina, Legatus Divinae Pietatis. Y los ejercicios espirituales, el mensaje que ahora publicamos aquí en sus 3 primeros libros consta de 5 en total. El principal es el libro segundo, en el que la misma santa ha consignado en 1289 el recuerdo de su experiencia mística. En los años siguientes redactó algunos fragmentos, dictó otros, que fueron mensajes, o simplemente la redactora se inspira en algunas confidencias. Después de su muerte, una religiosa recogió todo en 3 libros, número 3, 4 y 5, e hizo preceder el libro segundo de algunas noticias biográficas, dando lugar así al libro primero. En la actualidad no se conocen más que 5 manuscritos de sus obras, 2 de ellas incompletas. La primera edición latina fue la de los cartujos de Colonia, llamada de Lansperigio, en 1536. En los siglos XVI y XVII se siguieron editando en Colonia, Madrid, Salzburgo, París y etc. En 1875 hizo la primera edición crítica Dom Paquelin, que es un monje de Solesmes en Francia. Y a partir de 1968, otro monje de Whiskys, en Dom Duyere, preparó una nueva que fue aparecida en Sources Chrétiennes. La primera traducción alemana se hizo en el año de 1505 en Leipzig, y siguieron otras en distintos lugares como Italia, España, Inglaterra, Francia, etc. Citamos como una muy especial la del padre Timoteo Ortega, que fue un monje de Silos en 1932, que editaron en segunda edición los benedictinos de Buenos Aires en 1947. Otro monje benedictino hizo una nueva traducción sin revelar su nombre y apareció esta en Barcelona en 1943. Número 2. Los ejercicios espirituales. El título no es original, son 7 meditaciones afectivas como un pequeño tratado de perfección espiritual con el tema de la unión con Dios, cada vez más perfecta, bautismo, toma de hábito, consagración, profesión, amor y amor misericordioso, nupcias místicas, sublime consumación. Y se han hecho muchas ediciones, junto con la anterior o separadas, así como también traducciones. Número 3. Preces gertrudianas. No es un escrito de Santa Gertrudis. Fueron compuestas por un jesuita anónimo de Colonia en el año de 1670 y han contribuido a dar a conocer la persona y los escritos de Santa Gertrudis. Parece que Santa Gertrudis compuso algunos opúsculos sobre diversos pasajes de la Escritura, la liturgia, la regla de San Benito y algunas obras de San Bernardo. Se cree que Santa Gertrudis conoció los escritos de algunos franciscanos y escritores renanos. Revelaciones. Su sentido. En las obras de Santa Gertrudis se habla mucho de visiones y de locuciones divinas. En toda su obra parece que no se hace otra cosa que referir un sinfín de cosas y escenas vistas y palabras supuestamente oídas en visiones. Además, algunas de estas visiones son referidas de tal modo que parecen extrañas y extravagantes o representaciones difíciles e incluso contradictorias. Ella misma no le daba mucha importancia a esto. En el libro cuarto, que aquí no se publica, se propone explícitamente la cuestión por 2 veces de si aquellas explicaciones que describen sus visiones imaginativas no debieran considerarse, por si acaso, fruto de su propia industria. Y la respuesta que refirió, como había así del mismo Cristo, es, en los 2 casos, muy cauta. El Señor no la respondió, y ella continuó buscando laboriosamente la solución de esa duda. Llegó a comprender su sentido y encontró su sentido, mas no sin antes ella misma indagar con cierto afán. Como se ve, por este caso y por otros, las preocupaciones son muchas. Como quiera que sea, verificándose estas
precauciones, la cuestión de saber si las explicaciones propuestas han sido verdaderamente inspiradas por una gracia especial o bien han sido fruto del trabajo natural del que las recibe, pierde toda importancia. A nosotros toca revelar que todo esto lo sabía Santa Gertrudis muy bien y que por lo mismo estaba muy lejos de atribuir importancia decisiva al origen propiamente sobrenatural o solamente natural de las lecciones que ésta iba obteniendo de sus visiones. Y es cierto que estimaba mucho aquellas instrucciones destinadas a los demás, hasta tal punto que en una ocasión en que el Señor la dejó en la elección de ser ella misma iluminada, o por vía completamente superior y más profunda, pero incomunicable a los demás, o por una vía inferior, pero comunicable, prefirió la segunda, por ser más útil a los otros. No cabe duda de que visiones y revelaciones se dan en la vida mística, y que Santa Gertrudis pudo también tenerlas de diversos modos, aunque no en el sentido de que creamos que tenía una relación continua con el mundo sobrenatural. Elevada su alma a un grado especialísimo de vida espiritual y de unión con Dios, es natural que tuviera muchos actos de conocimiento sobre la vida espiritual y que Dios se lo hacía ver con ciertas visiones imaginativas. Por eso, no se ha de ver en Santa Gertrudis un visionarismo en sentido peyorativo. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué aquella exuberancia de visiones imaginativas? La respuesta es fácil. Dios adapta el modo de comunicarse al lugar, al tiempo y a las personas. Santa Gertrudis es una medieval. La sed de simbolismos en la piedad medieval, y no solo en la piedad, es un fenómeno bien conocido y muy general en aquella época, para que sea necesario insistir más en ello. Fuentes y ambiente de las místicas de Helfta. La espiritualidad de las místicas de Helfta es cristocéntrica, como no podía ser menos debido a la influencia en ellas de la escritura, la liturgia y la regla de San Benito. Su afán es conocer y amar más a Dios por el camino de una unión lo más perfectamente posible e íntima con el Verbo encarnado. Esto favoreció una gran espiritualidad afectiva de extremada sensibilidad. El cuadro en que se desenvolvió esa espiritualidad fue el de un monasterio de monjas que sigue la regla de San Benito. La característica de esta vida, como se sabe, está centrada perfectamente en torno a la liturgia. Sin esto, es imposible comprender los escritos de Santa Gertrudis. Se trata, por lo mismo, de un cuadro de vida, en el que la celebración de la Sagrada Liturgia domina no solo cualitativamente, sino también cuantitativamente. El resto de las ocupaciones en el monasterio de Helfta estaba constituido por el desempeño ordinario de los oficios y ocupaciones necesarias para la marcha de una comunidad de monjas y por el estudio. Los estudios humanísticos tenían gran relieve en el monasterio de Helfta, pero el estudio específicamente monástico era la Lectio Divina, estudio meditado de la Escritura, de los escritos de los Santos Padres y de los autores más recientes en relación con los grandes temas de la vida espiritual y litúrgica. Entendida la Lectio Divina, de este modo, preparaba inmediatamente a vivir la vida litúrgica profundamente. El paso de la Lectio Divina a la contemplación era considerado natural y continuo. Y a esto hay que añadir que su contacto con el mundo externo era muy escaso. Aspectos de la espiritualidad gertrudiana. 1. Purificación y ejercicio de virtudes. El sentido de purificación en la vida espiritual, como es conocido, perdura a su modo en toda la vida, incluso cuando el alma ha alcanzado las cimas más altas de la vida espiritual. En Santa Gertrudis no se trata de luchas dramáticas contra los vicios y las malas inclinaciones. Su vida es de una gran limpieza moral. Pero como la perfección no es absoluta en este mundo, sino que siempre podemos y debemos optar por un grado más de perfección, esto se dio en Santa Gertrudis, y a veces de un modo especial, sobre todo, como ya lo hemos dicho,
al comienzo de sus experiencias místicas hacia los 25 años. En el libro segundo, cuyo título sería Memorial de la Abundancia de la Misericordia Divina, dice ella misma de ese momento, que el abismo de la sabiduría increada llame al abismo de la admirable omnipotencia, para ensalzar esta incomparable bondad que hizo descender los torrentes de vuestra misericordia hasta el profundo valle de mi miseria. Por eso en ella, alma sublimísima y llena de innumerables gracias del Altísimo, existía un espíritu de compunción, alimentado constantemente por la celebración de la liturgia, sobre todo en los tiempos litúrgicos de Adviento y de Cuaresma, pero también en las vigilias o vísperas de las grandes fiestas. En ella las gracias de intensa unión con Dios, el sentimiento profundo de la propia indignidad, el conocimiento y la corrección de los propios defectos y la vida litúrgica son cosas inseparables. En un notable signo de su modo general de progresar en la purificación. Sin rasgo alguno de tendencia laxista o quietista en su psicología, domina tranquilamente la conciencia de la soberanía de la gracia y de la supletio, que hace Cristo a los pobres esfuerzos de aquellos que le están unidos sinceramente con buena voluntad y pureza de corazón. De lo cual puede verse eminentemente positivo y cristológico y teocéntrico que fue el ascetismo de Santa Gertrudis. Es uno de los frutos de su formación en la escuela de la liturgia, la cual, en el binomio inseparable entre lo que es Dios-hombre, gracia y esfuerzo humano, concentra la atención más sobre Dios y sobre la gracia que sobre el hombre y el esfuerzo humano. Por eso, respecto al ejercicio de las virtudes, la vida de Santa Gertrudis, según sus escritos, aparece sumergida principalmente en el ejercicio de las virtudes teologales y en primera línea el amor de Dios, actuando continuamente como un homenaje incesante de alabanza y de acción de gracias, incitado por el recuerdo de su grandeza y bondad, experimentadas cada vez más en las gracias recibidas, y esto la dispone al ejercicio de las demás virtudes. 2. Vivencia de los diversos dogmas. Todos en la vida de Santa Gertrudis están vividos en orden a la valoración, tal como los presenta la Iglesia en su liturgia. Lo primero que se encuentra en los escritos de Santa Gertrudis es Cristo. Es fácil de ver que se trata de Cristo como mediador. De Cristo se sube incesantemente al Padre y a la Trinidad, y aunque más raramente, a Dios. El centro y el vértice de la atención de Santa Gertrudis no es simplemente Cristo, ni simplemente la Trinidad, sino que su mente sigue una dialéctica cristológico-trinitaria. Su pensamiento va incesantemente de Cristo a la Trinidad, a la cual gusta referirse con las fórmulas litúrgicas de su fiesta. Cristo, como se ha dicho, aparece en su función de mediador. Es el tema de la supletio, tan característico de Helfta. Los mismos temas del corazón de Jesús y de la pasión de Cristo y de sus llagas y de la Eucaristía como presencia real tan destacado en ella, e incluso el culto a los ángeles y a la Virgen, en sus diversos misterios están relacionados con esto. Plenamente vivió Santa Gertrudis la fórmula tan eclesial de por Cristo nuestro Señor. Confiesa, pues, el supremo sacerdocio de Cristo, y así también hay que ver la liturgia celestial, sobre todo en la celebración de la Santa Misa en relación con las diversas celebraciones litúrgicas de la Iglesia en la tierra. Hay que subrayar el papel importante de la Virgen María en los escritos gertrudianos. Navidad, las fiestas de la Virgen en el año litúrgico son siempre para Gertrudis momentos de intensa preparación espiritual y de grandes gracias. No menos vigoroso es el sentido de Gertrudis sobre la unidad con el mundo angélico. Santa Gertrudis muestra un afecto especial por San Juan Evangelista, y por San Benito, y por San Bernardo, y por San Agustín, y por San Gregorio Magno. Lo mismo también con respecto a las almas santas del purgatorio y de la Iglesia militante, cuyos méritos los sentía vivamente Santa Gertrudis.
La misa y la Eucaristía en general tienen en Santa Gertrudis un relieve especial, y esto ha sido muy resaltado unánimemente por los historiadores de la teología espiritual, y colocan justamente este hecho en la gran corriente de la espiritualidad y la piedad eucarísticas tan desarrolladas en el siglo XII, que culmina con la fiesta del cuerpo de Cristo. La misa es para ella, ante todo, el sacrificio en el que Cristo se inmola infaliblemente sobre el altar por el ministerio de los sacerdotes en favor de la Iglesia y para gloria del Padre. En ella considera su valor de acción de gracias y de expiación y de propiciación y de reemplazo. 3. Sobre la vida mística se puede escribir un tratado valiéndose de los escritos gertrudianos. Las gracias místicas que Santa Gertrudis recibe están en íntima relación con la vida litúrgica y se realizan sin tensiones psicológicas ni distanciamientos. La irrupción mística acontece en Santa Gertrudis durante las procesiones, o durante la misa, o durante la recitación coral del oficio divino, o durante los sermones en la capilla, y ello indirectamente, mientras que se canta o mientras que se recita, o incluso mientras ella misma canta o recita, o en los intervalos de los silencios que se encuentran en estas mismas celebraciones, o bien acontece inmediatamente, antes o después de las mismas celebraciones litúrgicas y en conexión con ellas. Son muchos los pasajes de sus escritos en los que se advierte esta unión de fenómenos místicos y de gracias místicas con los actos de la celebración litúrgica. El examen de las relaciones entre la vida mística y la vida litúrgica en Santa Gertrudis nos proporcionan, por vía de ejemplo, una lección práctica. Esta lección es que toda la vida mística, comprendidos sus grados más elevados como se conocen por la experiencia de los santos en los que tienen de esencial, puede perfectamente y con toda naturalidad nacer, desarrollarse y madurar en el cuadro de una espiritualidad intensamente vivida en la liturgia. 4. Pero en Santa Gertrudis no solo hemos de ver lo litúrgico, también en ella existían muchos actos de oración extralitúrgica, meditación, devociones, ejercicios piadosos. Todo esto se realizaba ciertamente fuera de los actos litúrgicos, pero en consonancia y vivificado por la misma celebración de la liturgia. Bastaría citar sus ejercicios espirituales. Tenía una gran devoción a la humanidad de Cristo y a su Sacratísimo Corazón, tanto que se ha presentado como precursora de esta devoción eclesial, tan patrocinada por los papas y sobre todo a partir de León XIII. Es fácil ver en ella cómo, acentuando la atención y el afecto sobre la humanidad de Cristo y sobre su amor, introduce en la visión el concepto del Sacratísimo Corazón de Jesús como símbolo de ese amor redentor y mediador y sacerdotal, única puerta para ir al Padre, único canal de gracias, único valorizador ante la Trinidad Beatísima de todos aquellos esfuerzos que se hacen en la tierra para el cielo. No es extraño, por lo mismo, ver en ella una gran devoción a las llagas de Cristo. Por todo esto, y más aún que se podrá decir, los escritos de Santa Gertrudis son de gran actualidad y muy aptos para nutrir una vida espiritual de gran valor, sobre todo para vivir la celebración de la liturgia en todos sus aspectos con gran interioridad. Todos podemos ver cómo la liturgia y una vida espiritual intensa pueden marchar juntas sin esfuerzo y con gran fruto espiritual. Más aún, queda a la vista de todos cómo una vida litúrgica intensa e íntegra puede darse junto con la vida mística más elevada que se pueda pensar. Como la liturgia y las devociones o ejercicios piadosos aprobados por la Iglesia pueden y deben caminar juntos, según lo expuso en 1947 Pío XII en la Meditator Dei y el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, con estos escritos nosotros aprendemos también cómo podemos extraer de la liturgia bien celebrada y vivida una doctrina cristiana perfectísima que nos inmunice de todas las extravagancias y errores a que puedan inducir autores menos acertados. Simbolismo nupcial.
El principio por el que Dios adapta el modo de comunicar sus dones al lugar, al tiempo y a las personas nos ayuda a comprender y reducir a sus justas proporciones el fenómeno. Este hecho de las expresiones e imágenes propias de la vida nupcial puede extrañarnos hoy día porque Gertrudis vive y explica sus relaciones místicas de la unión del alma con Dios en el cuadro imaginativo y con el vocabulario tomado de las relaciones esponsales o matrimoniales. Este modo de expresarse no es una innovación, pues lo aprendió en las mismas Sagradas Escrituras, sobre todo en algunos profetas como Oseas y en el Cantar de los Cantares. Todas las místicas de Helfta, como otras muchas místicas germánicas del siglo XII, viven en ese ambiente. Y sobre todo lo vieron confirmado en algunos escritos de San Bernardo. Es cierto que entre todas estas místicas germánicas, Santa Gertrudis acentúa aún más la dosis. No podemos desconocer su legitimidad como en tantos otros santos y santas, puestos al seguro por su misma eminente santidad de representarse y expresar los misterios arcanos más altos de la unión mística con Dios y que trascienden toda imaginación y sensibilidad con las imágenes y el vocabulario nupciales. Pero es también cierto que ese vocabulario no está unido necesariamente a la mística. Existen auténticos místicos que lo ignoran completamente, como San Ignacio de Loyola. Además, es indudable que la presencia de un místico o de una mística, de ese modo de representación y de hablar, depende de circunstancias especiales y Dios se adapta a ellas. Es lo que más tarde se ha llamado desposorio y matrimonio espiritual. Tal vez nos ayude a comprender este lenguaje, este párrafo de Santa Teresa. Ya tendréis oído muchas veces que se desposa Dios con las almas espiritualmente. Bendita sea su misericordia, que tanto se quiere humillar, y aunque sea grosera la comparación, yo no hallo otra que más pueda dar a entender lo que pretendo que el sacramento del matrimonio. Porque, aunque de diferente manera, porque en esto que tratamos jamás hay cosa que no sea espiritual, esto corpóreo va muy lejos, y los contextos espirituales que da el Señor y los gustos a los que deben tener los que se le desposan van 1000 leguas, lo uno de lo otro. Porque todo es amor con amor, y sus operaciones son limpísimas, y tan delicadísimas y suaves, que no hay cómo decirse, más sabe el Señor darlas y muy bien asentir. Es San Pablo el que dice que el matrimonio del hombre con la mujer es el signo de la unión de Cristo con su Iglesia. Efesios 5, versículos 31 y 32. Los escritos gertrudianos han influido en muchos autores espirituales, sobre todo en el venerable Luis de Blois. La primera fiesta de la Santa Gertrudis se concedió a las benedictinas de San Juan Bautista de Lisci en Italia en 1606, y en 1606 a las concepcionistas de México, al mismo tiempo que se le declaraba patraña de las Indias Occidentales. En Francia penetró la devoción gertrudiana en Borgoña y Lorena. La congregación monástica del Monte Cassino obtuvo la fiesta en 1654. La congregación benedictina olivetana en 1663 y los benedictinos de Portugal en 1670, los de España en 1673 y en la orden benedictina en general en 1674. Su fiesta entró en el martirologio romano el 22 de enero de 1678. En Sajonia se celebró ya en 1738. Su fiesta se extendió a la Iglesia Universal en 1739. En la actualidad, su nombre aparece en la lista para posibles declaraciones del doctorado en la Iglesia. Luis de Blois, Obras Selectas, edición por M. Garrido, Madrid 1995, Biblioteca de Autores Cristianos.